Señor secretario, de lectura del informe. Con su venia, señora presidenta, lectura del informe correspondiente. Memorando número AN CGAD 2021-0022. 2 de diciembre de 2021, asunto informe para segundo debate, proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social. De mi consideración, en mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias, Organización del Territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remito el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social, aprobado en la área 37 de la Comisión, desarrollada el 1 de diciembre de 2021. Continúe con el trámite respectivo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el presidente de la Comisión Especializada Permanente de Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, el asambleísta José Celestino Chuntipúa. 1. Objeto del informe. El presente documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social asignado a la Comisión Especializada Permanente de Gobierno, Centralización, Competencias y Organización del Territorio por el Consejo de Administración Legislativa. 2. Antecedentes, consta el detalle que será parte del acta correspondiente de la sesión. 3. Base legal. Para el tratamiento del proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social se han considerado los siguientes aspectos de carácter constitucional, legal y reglamentario. 3.1. Constitución del Ecuador, artículo 120, artículo 130, 133, artículo 134, artículo 136, artículo 137, Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 9, numeral 6, artículo 53, artículo 54, artículo 56, artículo 57. El tratamiento del proyecto de ley. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, respecto a los plazos, se encuentra en los siguientes artículos: artículo 61, artículo 60. 5. Trabajo realizado por la Comisión. En este apartado se detallan las actividades realizadas por la Comisión dentro del análisis del proyecto de ley, objeto del presente informe. 5.1. Socialización del proyecto de ley. La Comisión Especializada Permanente, Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio socializó ampliamente el proyecto de ley con instituciones y organismos privados a los que se remitió el proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social, solicitando observaciones, aportes y comparecencias según el detalle que será parte del acta de la presente sesión. Adicionalmente, la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio organizó un seminario los días 6 y 9 de julio de 2021 intitulado Presente y Futuro del Ordenamiento, Autonomía y Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el cual se pudo socializar y nutrir el proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social. 5.2. Observaciones recibidas por la Comisión. Luego del debate del informe para primer debate ante el Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión recibe observaciones presentadas por las y los asambleístas tanto en el desarrollo del primer debate del Pleno de la Asamblea Nacional como a través de documentos remitidos por escrito. Por su parte, las y los ciudadanos, expertos y académicos que fueron enunciados en el numeral anterior también remitieron sus observaciones del Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, dando un total de 149 aportes. Como constancia de ello, se adjunta al presente informe el documento denominado Anexo A. El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, con oficio número Midubi 2021-0570-O, y la asambleísta Berta Patricia Sánchez Gallegos, conmemorando el número AN CGBP 2021-057M, número 2021, remiten debidamente fundamentadas sus propuestas de articulado. Ambas propuestas, las observaciones recibidas por escrito, así como las observaciones recibidas mediante comparecencias de los expertos y académicos mencionados en el numeral anterior. Dichas observaciones constan en el anexo B del presente informe. Bajo estas dos propuestas de articulado se desarrolló un articulado ampliamente analizado por la Mesa Técnica de Asesores en reuniones hasta el 6 de octubre de 2021, así como debatido por los mismos asambleístas de la Comisión en sesiones hasta el 29 de octubre de 2021. De esta manera se construyó un primer modelo de proyecto de ley innovador que presenta varios cambios ante aquel presentado para primer debate. Posteriormente, un reflejo de democracia, la responsabilidad y deseo de que el proyecto refleje necesidades y expectativas ciudadanas, actuando con sentido nacional y responsabilidad política ante la sociedad en virtud de lo prescrito en el artículo 127 de la Constitución de la República, se recibieron por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Asociación de Municipalidades del Ecuador observaciones finales ante el primer modelo de proyecto de ley expuestas ante el Pleno de la Comisión en sesión ordinaria 33. También, hasta el 9 de noviembre de 2021, de manera escrita, observaciones por parte de los dos entes mencionados mismos que tuvieron gran relevancia para la construcción del articulado del presente proyecto. Lo antes mencionado consta en el anexo C del presente informe.
Finalmente, luego de analizar los aportes mencionados en el párrafo anterior dentro de las últimas reuniones de la Mesa Técnica de Asesores hasta el 25 de noviembre de 2021, así como debatidos por los asambleístas de la Comisión y sesiones hasta el 25 de noviembre de 2021, se propone un articulado final en consenso entre todos los asambleístas miembros de la Comisión, el cual forma parte del presente informe. 5.3 sesiones de la Comisión en las que se analizó el proyecto de ley. Las observaciones recibidas por la Comisión fueron debidamente sistematizadas en una matriz para análisis de las de los miembros del Pleno de la Comisión en las sesiones según el detalle que consta y que será parte del acta de la presentación. En la sesión ordinaria número 07, el Pleno de la Comisión resolvió conformar una mesa técnica que sea integrada por los asesores de los asambleístas miembros y asesores de la Comisión para que desarrollen el borrador del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de vivienda e interés social y su articulado. En tal sentido, se efectuaron las siguientes reuniones conforme se desprende del detalle que será parte del acta de la presente sesión. 6. Análisis y razonamiento sobre el proyecto de ley. 6.1. Análisis general. El derecho a las personas a una vivienda digna se reconoce desde la Constitución de 1967, momento desde el cual se perpetúan las siguientes normas supremas. Aún así, es la Constitución del año 2008 la que prescribe las características que deben ser garantizadas para el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda, entendiendo este como un derecho general que no discrimine la situación social o económica de las personas. Artículo 30. Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna con independencia de su situación social y económica. Este reconocimiento da un paso agigantado respecto a constituciones anteriores en las cuales se dispone la obligación del Estado de ejecutar vivienda intersocial sin establecer principios que guíen la calidad de su construcción. Por ejemplo, la Constitución de 1979 reduce las características que deben cumplir una construcción de vivienda higiénica y barata, particularidades que estén lejos de garantizar una vida digna y adecuada. Ahora bien, cabe recalcar que las características de digna y adecuada no se encuentran definidas en la Constitución, pero la norma suprema brinda algunos elementos que se deberían contemplar para una apropiada conceptualización. Respecto de las características que debe tener una vivienda adecuada y digna, el autor Esperanza Ferrando Nicolau la define como, entre comillas, el derecho de toda persona a tener un espacio íntimo adaptado al entorno y a la sociedad en la que se encuentra, donde puedan verse satisfechas las necesidades básicas de una vida digna. Esta definición describe tanto las condiciones mínimas que debe tener una vivienda para garantizar una vida digna, como su correcta inclusión en el entorno. Enmarcar a la vivienda de interés social en las características de adecuada significa que se puede analizar la satisfacción del derecho de vivienda desde una perspectiva integral, que no solo tome en cuenta la estructura de vivienda como tal, sino que busque satisfacer de una forma holística la necesidad de las y los ciudadanos de formar parte de un entorno que les otorgue total sentido de realización y bienestar. Conforme la propuesta de la autora citada en este sentido, la Constitución contiene algunas normas que hacen relación al tipo de vivienda dependiendo de los beneficiarios. El artículo 37, numeral 7 y el 47, numeral 6 hacen relación al derecho tanto de las y los adultos mayores como de las personas con discapacidad a acceder a una vivienda digna con respeto, su opinión y consentimiento, así como una vivienda con facilidad de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana respectivamente. Es decir, la adecuación estaría relacionada con las características particulares de la ciudadanía y por tanto no será la misma para una persona con capacidades distintas que para alguien de la tercera edad o para un miembro de una población indígena, para un habitante rural o para un residente del sector urbano. Respecto del término digna, la Constitución establece las condiciones para garantizar una vida digna en el artículo 66, numeral 2, por lo que incluye el derecho a la salud, la alimentación y nutrición, el agua potable, la vivienda, el saneamiento ambiental, la educación, el trabajo, el empleo, el descanso y el ocio, la cultura física, el vestido, la seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Bajo esta lógica, y una vivienda digna debe permitir que sus ocupantes puedan acceder a los servicios antes indicados y, por tanto, ello implica que exista una integración entre las viviendas y las redes y servicios públicos de soporte. Para cumplir con la garantía de esos derechos resulta fundamental una planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial que genere poblaciones que contemplen una distribución territorial equitativa. Siendo necesario el goce y ejercicio del derecho a la ciudad, implica no solo el poder acceder a servicios antes indicados, sino decidir sobre su desarrollo e implementación. Por lo anterior, la Constitución crea el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, el cual permite garantizar los derechos reconocidos de la Constitución en los ámbitos de la educación, la salud, la seguridad social y la gestión de riesgos, así como la cultura física, el deporte, el hábitat y la vivienda, la cultura, la comunicación e información, el disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte, según el artículo 340 de la Constitución vigente. De estas normas queda claro que una vivienda digna debe garantizarse a través del acceso a varios servicios cuya prestación es competencia de diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, el gobierno central es
Hágase. Nos encontramos en la lectura del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social. Se trata de la sesión virtual 749 del Pleno de la Asamblea Nacional. El doctor Álvaro Salazar se encuentra en la lectura del informe. Parece que hubo un pequeño inconveniente con la conexión a internet del doctor Álvaro Salazar, lo que imposibilita seguirlo escuchando en la lectura del informe respectivo. Documento que, insistimos, está a cargo de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. En efecto, hubo un pequeño inconveniente. Claro, vamos a escucharlo ahí al doctor Álvaro Salazar. El acceso a varios servicios cuya prestación es competencia de diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, el gobierno central es competente en lo relativo a salud, educación, seguridad social, entre otros, mientras que el transporte y la gestión ambiental le corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, y el deporte, cultura y agua potable es de responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos. Adicionalmente, el derecho a la vivienda adecuada ha sido ampliamente desarrollado dentro de la Observación General número 4, expedida por la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su sexto periodo de sesiones de 1991, la cual considera que la palabra adecuación se refiere en parte a los ámbitos sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, y a los siguientes factores: A. Seguridad jurídica de la tenencia. B. Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades de infraestructura. C. Gastos soportables. D. Habitabilidad. E. Asequibilidad. F. Lugar. G. Adecuación cultural. H. Accesibilidad. Es claro cómo este concepto de vivienda adecuada incluye tanto los ámbitos referentes a la dignidad humana como la adaptación de la vivienda a los ciudadanos, adultos mayores, personas con capacidades distintas y al entorno que les rodea. El concepto de vivienda no solo se amplía en la Constitución del año 2008 al incorporar estándares internacionales, sino que las atribuciones del Estado en todos sus niveles también se incrementan, conforme lo señala el artículo 375 de la Constitución, que dispone que generará información para el diseño de estrategias y programas de vivienda, elaborará e implementará planes de vivienda y de mejora de vivienda precaria, desarrollará planes de financiamiento de vivienda de interés social y elaborará e implementará planes de dotación de servicios básicos y áreas verdes, entre otros vinculados no solo a la vivienda, procurando la calidad del entorno en el que deben asentarse. De ahí que el Estado deja de ser solo un constructor de vivienda y debe asumir otros roles para garantizar que las personas tengan acceso a servicios básicos y a un hábitat saludable. Además, no necesariamente debe construir las viviendas, sino que también le corresponde principalmente planificar la cobertura de la vivienda de interés social y su mejora. Ambos elementos no se encuentran en las leyes expedidas con anterioridad a la Constitución del año 2008, como la Ley de Desarrollo de Vivienda de Interés Social, la cual fue concebida desde un punto de vista cuantitativo, es decir, se enfoca en establecer incentivos fiscales, tributarios y crediticios para fomentar la construcción de viviendas sin tomar en cuenta las características mínimas que debería tener esta para garantizar la dignidad humana. En ese sentido, la tendencia que ha tenido el desarrollo de la vivienda de interés social se caracteriza por la construcción masiva de casas en zonas periféricas. Bajo esta lógica, lo que han buscado los programas de vivienda de interés social es la construcción del mayor número de viviendas a los costos más bajos, como lo señalan los autores Alfredo Rodríguez y Ana Sungrayes. Entre comillas, en estas materias, la discusión se plantea erróneamente cuando se dice que al decidir las opciones de política habitacional hubo un dilema entre número y calidad, y que se optó por la cantidad. Al observar el diseño de la mayoría de los conjuntos habitacionales, se puede concluir que no hubo tal dilema. La calidad nunca estuvo en juego. Los criterios que han guiado las decisiones sobre la vivienda social no han sido de urbanismo, de arquitectura o de calidad de vida de los residentes. Ha predominado el financiamiento, el criterio mercantil, cuya expresión ha sido el mayor número de soluciones posibles. Es decir, se ha buscado solamente producir viviendas de forma masiva, muchas veces en suelos rurales que no tienen todos los servicios y con construcciones de escala que no contemplan las necesidades sociales. Esta lógica ha generado graves problemas en temas de seguridad, movilidad, acceso a servicios públicos, entre otros, que terminan encareciendo el costo de la vida de quienes ahí habitan. Por un lado, se satisface el acceso a un techo y por otro se generan graves carencias que terminan repercutiendo en la calidad de vida de las personas, como lo señala la autora María Elena Acosta. Entre comillas, los resultados son importantes, pero no son suficientes, debiendo reconocer que a partir de la implementación de las diferentes políticas se han generado otro tipo de situaciones que han causado problemas, como es el caso de las urbanizaciones progresivas, caracterizadas por iniciar con loteo, luego construcción de viviendas, servicios básicos, calles, veredas, saneamiento básico, muchas de las cuales han quedado en el camino, otras han tomado mucho tiempo para construirse en zonas habitables, cuyos costos económicos y humanos han sido evidentes, generando costos más altos en la construcción, servicios, falta de acceso, especulación del suelo,
lo que lleva a las familias de bajos ingresos a resolver el problema del techo de alguna manera, incluso en la mayoría de casos a costa de su seguridad y por lo tanto en desmedro de su calidad de vida, recurriendo también a la informalidad como una de las respuestas más frecuentes, como analizamos al inicio del documento. De aquí nace la idea que una ley que regule la vivienda de interés social debe incorporar los estándares internacionales como un elemento central al momento de diseñar e implementar estos planes y programas de vivienda de interés social. Es decir, es necesario dejar de lado las soluciones que solo buscan incrementar el número de beneficiarios y que a la final perjudican la calidad de la vivienda y el acceso de sus ocupantes de los servicios públicos. En esta materia existen dos grandes retos. Por un lado, garantizar el acceso a la vivienda de las personas sin techo, puesto que según el Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador, al 2016 un 33.7% de hogares no poseía una vivienda propia y por otro lado, existe un gran número de ecuatorianos que tienen una vivienda que no cumple con las garantías mínimas para ser considerada adecuada y digna. El déficit habitacional cualitativo, es decir, viviendas que no cumplen con condiciones aceptables de calidad, son consideradas recuperables y deben ser sujetas al mejoramiento de la vivienda, es del 33.6%, mientras que el déficit cuantitativo no cumple, es decir, que no cumple condiciones de habitabilidad según su calidad, son consideradas irrecuperables y deben ser reemplazadas, es del 12.3%. Dichos déficits han bajado 2 puntos y casi 9 puntos desde el 2009 respectivamente. Además, existe al 2016 un 11.2% de hogares que viven en condiciones de hacinamiento, aunque es importante señalar que ese porcentaje se ha reducido en más de 8 puntos desde el 2007. Las condiciones actuales de la vivienda en el Ecuador denotan la necesidad de configurar un nuevo marco normativo que no solo se enfoque en la creación de nueva vivienda para aquellos hogares que no tienen vivienda propia, sino que tome en cuenta aquella que es considerada como irrecuperable, déficit cuantitativo, y que establezca la entrega de incentivos para el mejoramiento de vivienda precaria, en el caso de aquella que pueda ser recuperable. En cuanto al acceso a los servicios públicos de soporte, si bien en estos últimos 10 años existen avances a nivel nacional, aún se mantienen importantes carencias. En el caso del acceso a la red pública del agua, se ha incrementado desde el 2007 al 2016 del 71.6 al 83.6, de los cuales el 71.6 de los hogares tiene una tubería dentro de la vivienda. En cuanto al acceso a los servicios de saneamiento, el porcentaje de acceso es mucho menor, llegando solo al 57.2% en el 2016. Por último, el servicio de recolección de basura municipal llegó al 85.9% de los hogares. Todos estos servicios se encuentran, según la Constitución, a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos y de acuerdo con la normativa internacional son parte integrante del derecho a una vivienda adecuada y digna. En relación a los servicios básicos que son de competencia del gobierno central, tenemos que el servicio de luz eléctrica llega al 98.3% de los hogares, mientras que el servicio de telefonía convencional es brindado al 38.4% de los hogares. Estos datos permiten verificar que en la actualidad el déficit de servicios básicos residenciales alcanza el 42.5% de los hogares, es decir, 57.5% de ellos, un poco más de la mitad tienen cubiertos todos los servicios básicos, por lo que se hace indispensable generar herramientas que permitan un mayor alcance de estos servicios para los hogares del Ecuador. Este proyecto de ley pretende dar solución a los problemas mencionados, estableciendo varias definiciones importantes y normándolas de forma correcta. Adicionalmente, se han establecido atribuciones dentro de los diferentes niveles de competencia, dejando claro el rol que deben cumplir los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos en el ejercicio de sus competencias sobre la base de las normas previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. El presente proyecto de ley define la vivienda de interés social, sus condiciones mínimas para ser considerada adecuada y digna, acorde con parámetros nacionales e internacionales, y la obligatoriedad, especificando las competencias de los diferentes niveles de gobierno de verificar el cumplimiento de los proyectos de vivienda. Se plantea también la mejora de vivienda y la construcción progresiva de vivienda como soluciones habitacionales cualitativas y se establecen incentivos tanto para la construcción de vivienda como para su mejora. El articulado propuesto establece un procedimiento simplificado para la autorización de proyectos de vivienda intersocial, cuya principal función es brindar una mayor agilidad a su construcción, el cual guarda concordancia con la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal. Este procedimiento simplificado no exime a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos de su competencia de control y sanción en el caso de encontrar inconsistencias o falencias en los diseños constructivos o en las viviendas ya terminadas. Adicionalmente, se crea la modalidad de arrendamiento social con opción de compra destinada para las personas que por sus ingresos económicos no son considerados sujetos de crédito. En este contrato, el beneficiario no adquiere la propiedad de manera inmediata, pero una vez cumplido el plazo determinado y consignados todos los pagos mensuales, tiene el derecho a exigir que se proceda a la suscripción del respectivo contrato de compra y venta. Para reforzar la responsabilidad, se estableció un régimen sancionatorio para beneficiarios y entes involucrados públicos y privados en los proyectos de vivienda de interés social que hayan incumplido con sus obligaciones o incurrido en inobservancias o negligencias en el desarrollo de proyectos de vivienda.
Como se puede observar, el proyecto de ley busca establecer una regulación mucho más efectiva que la existente en temas de vivienda de interés social. Además, trae dos mecanismos que pueden incentivar su construcción, pues se eliminan las trabas administrativas que obligaban a los constructores a destinar grandes sumas de dinero y tiempo en la tramitación de permisos, los cuales en muchos casos duran mayor tiempo que el necesario para la construcción de las unidades de vivienda, y se establece la figura del arrendamiento social como opción de compra, la cual permitirá que sectores ciudadanos que no podían acceder al crédito puedan utilizar esta herramienta para adquirir una vivienda propia. El derecho a la vivienda no se reduce a la propiedad de un bien inmueble, como en el principio se podría observar, sino más bien propende a que todos los habitantes del Ecuador tengan una casa que garantice el derecho a una calidad de vida digna, por lo que se establecen políticas y programas de acceso a la vivienda. El espíritu normativo de este proyecto de ley pretende abarcar la problemática nacional de poder cumplir con el mandato constitucional de garantizar una vivienda digna y adecuada. Es así como se identifican varios puntos sobre los que el proyecto de ley debería tratar para dar una solución comprensiva a los problemas de hábitat y vivienda, los cuales se detallan como objetivos principales a continuación. Las necesidades y preferencias de vivienda de los hogares cambian a lo largo de los años, por lo tanto, este proyecto de ley debe reconocer el rol importante que tiene la vivienda en todos los diferentes sectores relacionados al desarrollo humano, social y económico de un país. Deben existir elementos que faciliten la real producción social del hábitat en todos sus aspectos, permitiendo la convivencia de diversas formas de producción de vivienda, además de la promoción inmobiliaria. Generar un sistema de vivienda que respete la libertad de escoger la forma de tenencia más adecuada de acuerdo con la situación del hogar. La propiedad de la vivienda no es el único mecanismo para hacer efectivo el derecho humano a una vivienda adecuada. En particular, el arrendamiento social debe ser regulado y fortalecido. Desde una lógica de economía circular y en el contexto de la emergencia climática, se debe regular directamente que la cadena de valor y la industria de la construcción de la vivienda intersocial inste a que el sector privado se articule a las metas de reducción de emisiones de manera urgente. Articular la provisión de vivienda de interés social con la planificación nacional de manera integrada, facilitando la coordinación e implementación de políticas de vivienda. Así también se busca asegurar la articulación de metas de provisión de vivienda social para la venta o arrendamiento por parte de los gobiernos de autónomos descentralizados mediante sus instrumentos de planificación. La finalidad de esta propuesta normativa es la consecución de políticas estatales que contemplen ampliamente el derecho a la vivienda y que permitan recuperar el rol protagónico del Estado en la satisfacción de esta necesidad, siendo imperante que cada institución demarque su responsabilidad frente a la vivienda, el Estado respondiendo a los sectores sociales más pobres, garantizando la progresividad socioeconómica, y el mercado orientando su oferta para los diferentes sectores socioeconómicos de la ciudadanía, siempre procurando la igualdad y la integración de los diversos estratos, en definitiva, una legislación con profundo sentido social. Por último, cabe indicar que este proyecto de ley no implica un aumento del presupuesto general del Estado, pues actualmente el gobierno central está desarrollando algunos programas de vivienda que incluyen la entrega de subsidios para beneficiarios. Es decir, los recursos para financiar la construcción de vivienda de interés social ya se encuentran previstos en la planificación del gobierno nacional. Este proyecto de ley no incrementará los gastos del Ejecutivo, sino que permitirá una mejor distribución de estos para profundizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para la mayoría de los ecuatorianos. 6.2. Justificación de la unificación del proyecto de ley reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, presentado por la asambleísta Byron Zuquilanda al proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social. Por tratarse de proyectos de ley de la misma materia, y acogiendo la autorización dispuesta por el Consejo de Administración Legislativa en resolución CAL 2019-2021-198, el 4 de febrero de 2020, que contempla que, de ser el caso, el proyecto de ley reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, presentado por los asambleístas Byron Zuquilanda, puede ser unificado con los demás proyectos que correspondan a la misma materia. En el desarrollo del articulado del presente informe se ha procedido a recoger los preceptos de ley que cubre el proyecto de ley de la asambleísta Zuquilanda, garantizando en diversas disposiciones del articulado el derecho de los migrantes de poder acceder a beneficios de vivienda, tal y como lo dispone el artículo 338 de la Constitución de la República. En consecuencia, en el presente informe se efectúa la unificación del proyecto de ley arriba mencionado con el presente proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social. 7. Conclusión. El proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social ha cumplido con el proceso legal correspondiente conforme lo establece la ley orgánica de la función legislativa, y es una norma de interés nacional que busca potenciar el rol y las obligaciones del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos como productores y ejecutores de la vivienda, a fin de combatir el crecimiento del déficit habitacional, el agravamiento de las condiciones de hacinamiento de las viviendas, la baja calidad de la construcción de las mismas, el elevado índice de ausencia de servicios básicos residenciales, la accesibilidad a los servicios públicos y el crecimiento acelerado de los asentamientos informales.
8. Recomendaciones. Dar a conocer a la Presidenta de la Asamblea Nacional el presente informe para el segundo debate a fin de que sea considerado en el orden del día de una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional para su correspondiente análisis, debate y aprobación dentro del plazo que señala el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional analizar y aprobar el informe para el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social. 9. Resolución. Sobre la base de los argumentos expuestos, la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, en uso de sus atribuciones, resuelve aprobar el informe para el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social y ponerlo a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional de acuerdo con la siguiente votación: 8 votos a favor y 1 abstención. 10. Asambleísta ponente. El asambleísta José Celestino Chumpijúa, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, será quien realice la ponencia del presente informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Certificación. En mi calidad de secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea Nacional, certifico que el informe para el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social fue conocido, debatido y aprobado en las sesiones ordinarias número 35 y 37 de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, celebradas los días 11, 19 y 25 de noviembre y 1 de diciembre de 2021. Que la moción de aprobación del informe para el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, conjuntamente con el articulado propuesto, y que la ponencia de dicho informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional le realice el asambleísta José Celestino Chumpijúa, juntó con la siguiente votación. A favor, asambleístas Lenín Barreto, Marlon Cadena, Peter Calo, Yesenia Guamaní, Francisco León, Gustavo Mateus, Patricia Sánchez y José Celestino Chumpi. 8. En contra 0, abstención, asambleísta Henry Kronfle 1, en blanco 0, ausentes 0. Atentamente suscribe la Secretaría Relatora de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, la abogada Nadia Sofía Añasco Aguilar. Hasta aquí la lectura del informe correspondiente, señora Presidenta.